Días, compañeros y abogados. Muy bien, yo les voy a hablar sobre el tema de los trabajadores domésticos y voy a tratar de aclarar dudas, voy a tratar de especificarme y de dar lucidez sobre este tema que es un poco amplio. Muy bien, vamos a empezar. Y con un concepto de lo que es un trabajador doméstico. Según el Código de Trabajo de la República de Honduras, son los que se dedican en forma habitual y continua a labores de aseo, asistencia y demás propias de un hogar o de otro sitio de residencia o habitación particular. Siempre que nosotros escuchamos la palabra trabajador doméstico, lo primero que nos imaginamos es a la típica muchacha que es la que lava, la que barre, la que cocina, pero voy a especificarme muy bien a cuáles son los tipos de labores que engloba el Código de Trabajo como trabajadores domésticos. Así que pongamos ojo. Se le considera trabajadores domésticos. Muy bien. Ahorita les voy a dar unos conceptos que, según el Código de Trabajo, son trabajadores domésticos, pero se miraban mucho más en la edad moderna o en el sistema feudal, en donde había, por ejemplo, el burgués o la persona, el noble que tenía plata, tenía una mansión y necesitaba un equipo completo de trabajadores domésticos para darle mantenimiento a la casa. Pero de igual forma el código todavía los engloba, entonces hay que poner mucho. Muy bien, se le considera trabajador doméstico a la ama de llaves, que se podría decir que es la cabeza de la hegemonía del equipo de trabajo que hay en una casa. Y en caso de que no esté o de que falte el patrón o la patrona, la ama o el amo de llaves quedan como, como el patrón, como el jefe. Muy bien, las nodrizas son muchachas que dan de amamantar al bebé de su patrona, por una u otra razón. Los cocineros, las hayas y los ayos que son maestros, simple y sencillamente son maestros que van a las casas y le dan clases, valga la redundancia, a los hijos de los patrones. Muy bien. Los choferes particulares, los sirvientes que tienen que ver bastante con lo que es camarero, con cama, las niñeras y las lavanderas. Muy bien. Ahora vamos a hacer una aclaración sobre los trabajadores manuales y los trabajadores domésticos. Los trabajadores manuales simple y sencillamente son personas que ejercen una labor típica de un trabajador doméstico, solamente que no lo hacen a una persona natural, sino a una empresa, ya sea mercantil, ya sea industrial o ya sea de servicio. Y estas personas están en general regidas por las normas y los derechos del Código de Trabajo en general, y no de las especificaciones que voy a dar posteriormente, para que sepan la diferencia. El horario de descanso de un trabajador doméstico es de 10 horas y está dividida de la siguiente manera. 8 horas que son continuas, que son para dormir, y otras 2 que son para las comidas. Aunque la verdad es que esto quedará de acuerdo con el trabajador, las va a utilizar como quiera, pero de que se le tiene que dar 10 horas, se las tienen que dar. Y como todo trabajador tiene derecho a un día remunerado, un día de descanso remunerado, y va a ser escogido entre las partes, ¿verdad? ¿Cuál va a ser ese día? Cada 6 días tiene derecho a un día de descanso remunerado. Muy bien, durante días o feriados nacionales, lo que se va a hacer es esta excepción. Se le va a tener que dar al trabajador doméstico 6 horas adicionales de descanso. Indiscutiblemente, irremediablemente las tiene que recibir. Y va a hacer el trabajador con ellas, lo que quiera. Muy bien. Hay unos aspectos en general que el Código de Trabajo supone que ya están hechos o que el trabajador doméstico recibe, y es alimentación. Tiene derecho el trabajador doméstico a alimentación digna, porque obviamente ni modo que la aseadora tenga que comprar sus propias verduras, su propia comida, o pagar ella por comer en la misma casa, obviamente. Tiene derecho a alimentación y tiene derecho a dormir, a domicilio, a vivienda, porque ese trabajo requiere mucho tiempo,
Por lo tanto, mayormente siempre viven ahí los trabajadores domésticos en las casas. Y en caso de que no quiera, ahí va a ser dependiendo del trabajador. Pero el derecho ahí lo tiene. De comida y de vivienda. Obviamente no va a pagar luz, no va a pagar esas cosas. Obviamente no hay que mencionarlas. Aparte de su remuneración, que es por su trabajo. Muy bien. Un requisito que tiene que entregar el trabajador doméstico anterior, previamente a formalizar el contrato, es un expediente médico de 30 días previos. Porque obviamente esta persona va a estar en contacto con la comida, con los niños, con la ropa, con todos los de la casa. Entonces tiene que saber si está sana, no tengo una enfermedad contagiosa. Este es el único requisito que se podría mencionar porque para lo general estos trabajos no se necesitan ninguna capacidad intelectual, ni ninguna capacidad de ninguna índole, ni siquiera empírica. Simple y sencillamente son cosas comunes de la casa, ¿verdad? Pero no hay que desvalorizarlo también el trabajo. Muy bien. El tiempo de prueba para el trabajador doméstico es de 15 días. Y cualquiera de las partes puede terminar ese tiempo con 24 horas previas. En caso de que al patrón o en caso de que al trabajador no le guste el trabajo o no le guste la forma en que trabaja él mismo, entonces pueden terminar el tiempo de prueba. Simplemente se le paga, obviamente, los días que trabajó. El término del contrato, muy bien, para dar término al contrato se tiene que dar un preaviso de 7 días con anticipación, en caso de que haya trabajado menos de un año. Y en caso de que haya trabajado más de un año, el preaviso sería de un mes. Para darle término al contrato de trabajo. Muy bien. El patrono puede omitir el preaviso en los siguientes casos. Obviamente pagándole al trabajador el tiempo que ha trabajado en la semana. Esto es sin responsabilidad del patrono. Sin responsabilidad del patrono ni de preaviso ni de indemnizaciones. En caso de abandono del trabajador, que deje sus responsabilidades, que se vaya, muy bien. También falta de probidad, o sea, falta de moral, falta de honradez, falta de respeto también del trabajador hacia alguien de la casa o hacia el mismo patrono. Y también al mostrar desidia, o sea, al mostrar pereza o al mostrar desinterés en sus labores. Ahora, el término del contrato puede ser por parte del trabajador sin necesidad de preaviso de la siguiente manera. En caso de maltrato de parte del patrón o de alguien de la casa hacia el mismo, se da por terminado. También, en caso de coacción del patrón o de alguien de la casa hacia el trabajador para que cometa algún acto delictivo o inmoral, lo mismo. Y se le indemnizará con un pago de un mes de salario en estos casos y se da por terminado el contrato, ¿verdad? Muy bien. Ahora, en caso de no pagar la cantidad correspondiente el patrón o el trabajador de lo que está estipulado en el contrato, a lo que se recurre es a una indemnización de un pago de 7 días si ha trabajado menos de un año. Y si ha trabajado un año, se le paga un mes de salario de indemnización. En este caso. Muy bien. Toda enfermedad infecto contagiosa que contraiga el patrono o alguien de la casa da derecho al trabajador por dar terminado el contrato sin necesidad de preaviso, sin necesidad de formalidades. Y de igual forma del patrono hacia el trabajador, a excepción cuando el trabajador se haya infectado de alguien que haya vivido en la casa. Por lo tanto, en ese entonces el patrono tendrá que darle al trabajador asistencia médica, licencia para rehabilitarse y su pago queda intacto, queda íntegro. Muy bien, en caso de enfermedad que padezca el trabajador y que no sea leve, o sea que lo incapacite, obviamente para trabajar en muchos tipos de labores, entonces en ese caso lo que tiene que hacer el patrono es indemnizar al obrero
al término del plazo de una semana. Si se termina ese plazo, entonces el patrón tendrá que indemnizar al trabajador un mes de salario por cada año. Y en caso de que no haya completado el mes, si por lo menos tuvo 3 meses trabajando, se le da un mes de salario, por cuestiones de humanidad se podría decir. Y esta cuota no va a excederse de 4 meses de salario. Muy bien. Y un detalle, y es el último, y es que en caso de que falle, que el patrono, el contrato va a ser responsabilidad ahora, se podría decir, de la prole del patrono, o de los mismos que hayan vivido en la casa y que posteriormente a la muerte del mismo sigan habitando allí, ¿sí? No se puede sacar al trabajador a patadas sin antes haberse terminado el plazo o el término del contrato. Muy bien, esta fue la exposición y espero que estén bien y que nadie tenga coronavirus, ¿verdad?